Vamos a leer la Biblia, hermanos, sin hacer otro movimiento. Marcos capítulo 4, versículo 26. Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 26. Vamos a estar dando lectura ahí. Marcos capítulo 4, versículo 26. Dice la Biblia de la siguiente manera. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Tome su lugar, amado hermano. El proceso del crecimiento espiritual es lo que nos hablan estos versículos que acabamos de leer. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés. Siembra la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los próximos meses no sucede nada. En realidad, mis amados hermanos, no pasa nada con la semilla aparentemente durante los primeros 7 años desde que se sembró, a tal punto que un cultivador o un sembrador inexperto seguramente se convencerá de haber comprado una semilla que no servía, una semilla que no era fértil. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de tan solo 6 semanas, la planta de bambú crece a más de 30 metros de altura. La pregunta es, ¿tardó tan solo 6 semanas en crecer? La respuesta es no. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas para desarrollarse. Lo que sucedió durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirán sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años de haber sido sembrado. Esta parábola, amados hermanos, nos enseña de una manera clara el carácter sobrenatural del reino de Dios. Es lo que nos enseña el carácter sobrenatural del reino de Dios. El labrador debe descansar sabiendo que Dios está obrando. Y esa es la clave, hermano. Esa es la clave de todo sembrador de la palabra. Descansar sabiendo que Dios está obrando. Así como el bambú, aunque aparentemente no está sucediendo nada, pero está pasando algo. Y el sembrador debe descansar sabiendo que Dios está obrando. Dice la Biblia: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 Corintios 3:6. Dios es el protagonista supremo de la obra del reino, porque es su reino. El ser humano, su responsabilidad es el sembrar el mensaje del reino. Pero solo Dios puede garantizar el resultado. La semilla sembrada empieza a crecer de una forma misteriosa, imperceptible, pero
ciertamente victoriosa, que al final de los tiempos se va a desarrollar o convertir en una cosecha de verdaderos creyentes que van a ser llevados sin lugar a duda al granero celestial, y eso será en el tiempo exacto de Dios. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla, y Dios es el responsable de hacer germinar esa semilla y darle crecimiento. Así que veamos en primer lugar que el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra semilla. Es lo que dice el verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El reino de Dios, la parábola del sembrador, nos habla de que el reino de Dios se extiende por el acto de sembrar la semilla de la palabra. Mas sin embargo, aquí vemos en Marcos que el reino de Dios crece de una manera oculta por el proceso interno de la germinación de la semilla que se ha sembrado. El Señor, hermano, enseñó que el reino no se manifestaría de forma inmediata. Eso es lo que estamos viendo en esta parábola, sino que lo hará según el horario establecido por Dios mismo. Dios tiene un horario y es lo que nosotros debemos saber. Es por eso que muchos se desesperan porque no hay resultados, pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene el control, Él tiene un horario establecido. Del mismo modo que la semilla sembrada no da fruto inmediatamente. Este concepto del reino chocaba de una manera frontal con las expectativas revolucionarias que tenían los judíos en aquella época, puesto que ellos esperaban un reino exterior con pompa y toda la cosa, un reino establecido con ostentación de forma inmediata cuando viniera el Mesías y pusiera en su lugar al el imperio romano. Pero la parábola esta que nosotros leímos también llama nuestra atención sobre el hecho de que el avance del reino de Dios no depende del hombre, depende de Dios, hermano. El avance del reino no depende de nosotros, que de hecho no llega ni siquiera, hermano, a entender la forma en que la semilla puede crecer. El hombre no entiende eso, porque el versículo 27 de ahí de Marcos 4 dice que la semilla crece sin que él sepa cómo. No entendemos en qué momento, de qué manera obra, pero obra porque es sobrenatural. Porque este proceso es de Dios, el crecimiento es de Dios, no es del hombre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la tarea del labrador? Bueno, en esta parábola consiste en sembrar la semilla y cegar el fruto de la misma al final. El labrador no puede hacer nada para que la semilla crezca, poniendo así de evidencia, mis amados, la impotencia humana en el crecimiento del reino de Dios. Eso es lo que pone en evidencia la impotencia humana en el crecimiento del reino de Dios. La parábola nos enseña también que sembrar, predicar es responsabilidad del sembrador.
Es cierto que no tiene poder sobre el crecimiento de la semilla, pero sí puede y debe de sembrarla. Acuérdese que Apolo sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que el hombre no tiene poder en el crecimiento de la semilla, pero sí puede él y debe hacerlo, sembrar la semilla. Así como hay un tiempo adecuado para sembrar en el campo, también podemos decir que hermano, que este es nuestro tiempo para sembrar la poderosa semilla de Dios. Este es el tiempo. No olvidemos que el trigo no nace donde la semilla no ha sido sembrada. Es imposible que nazca donde la semilla no ha sido sembrada. Esta es la razón por la cual Cristo escogió a 12 para enviarlos a predicar, luego escogió a 70 y finalmente escoge a sus discípulos. Mientras que los reyes de este mundo preparan y envían soldados, Cristo envía a sus heraldos para que lleven la poderosa semilla. Así que esta parábola nos recuerda también las diferentes etapas en el trabajo de un labrador. Habrá días en que todo lo que uno va a hacer es tumbar el monte. Preparar el monte es sembrar la semilla. Habrá otros días en que tenemos que esperar. Y quizás otros son los que se van a encargar de cegar. Pero nuestro trabajo habrá concluido, cualquiera que sea. Nosotros tenemos una responsabilidad y es la de sembrar la semilla y esperar en el tiempo de nuestro Dios. La semilla, ¿a qué hace referencia? Bueno, por la palabra del sembrador pudimos identificar la semilla con la palabra. Es lo que nos habla en la parábola del sembrador. La parábola, mis amados, la palabra, tiene en sí misma el secreto de la vida y del crecimiento. La misma, la palabra de Dios, tiene en sí misma. No necesitas añadirle nada. En sí misma tiene el secreto de la vida y del crecimiento. Tan es así que tiene el poder divino para regenerar y darle vida a cadáveres, personas muertas espirituales, y darles vida, hacerlas nuevas criaturas. Tiene el poder también para ayudarnos a crecer. Tiene el poder para salvar nuestras almas. Todo esto es posible porque la palabra de Dios es viva, poderosa y está llena del Espíritu Santo, que es el que está vida. Dios le dijo al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? No lo sé. Entonces háblales. ¿Y qué hizo el profeta? Les habló la palabra de Dios. Y nosotros conocemos lo que dice los versículos siguientes. De súbito estaba un gran ejército, porque la palabra de Dios tiene el poder. El labrador debe tener confianza y esperanza en ese poder de la palabra. Debe tener confianza y esperanza en el poder de la palabra. Vale entonces, hermano, vale la pena predicar y enseñar. Vale la pena. No caigamos en el error de adoptar el contenido del mensaje de la palabra de Dios porque nos parezca duro de oír, utilizando solamente para acariciar
los oídos de la gente. No caigamos en ese error, como muchos desgraciadamente han caído de adaptar el mensaje de la palabra, porque no ven resultados. Ellos son como el microondas, quieren algo al instante, y como no lo encuentran, terminan adaptando la palabra para hacerla más atractiva. No, hermano, no debemos de hacer eso. Ese no es el fin de las Escrituras, sino el de enseñar, el de redarguir, el de corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También la palabra de Dios sirve para compungir el corazón de los pecadores y hacer que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es el poder de la palabra. En segundo lugar, vemos el crecimiento de la semilla. Verso 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Me encanta eso. Sin que él sepa cómo. Ese es el poder. El viento sopla, le dijo Cristo a Nicodemo, de donde quiere. El viento sopla y escucha su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace de nuevo, porque es una obra sobrenatural. La semilla de suyo, hermano, en sí misma contiene los ingredientes necesarios para fructificar. La palabra de Dios no necesita ayuda, no necesita que la adaptes, no necesita que le hagas un favor. No, la palabra de Dios sola es poderosa, porque sola tiene el poder necesario para traer a las personas a Cristo en arrepentimiento y fe. Es el poder interior del Espíritu Santo el que produce el inicio del proceso, así como el proceso y la consumación de la obra. Hermanos, nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu Santo por medio de la palabra para cambiar un corazón regenerado. No sabemos cómo actúa por medio de la poderosa palabra de Dios para cambiar un corazón regenerado y regenerarlo. Un corazón que antes blasfemaba, ahora es una nueva criatura. No sabemos cómo pasa, pero pasa. Esa es la obra sobrenatural de Dios. Este crecimiento puede ser lento, pero continuo. Una vez que germina la semilla de la salvación en el corazón del hombre, nada puede impedir el desarrollo de la obra de Dios. Nada. El apóstol Pablo estaba convencido cuando le dijo a los filipenses en su carta capítulo 1 verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Qué nos enseña esto, amada iglesia? Que lo que Dios comienza, Dios lo termina. Por mucho que se esfuerce el enemigo del reino de Dios, el diablo, por impedir el desarrollo de la obra de Dios, nada podrá hacer. Nada, absolutamente nada podrá hacer, aunque ponga en actividad todos los medios para hacerlo. El plan de Dios va a seguir adelante durante siglos, amados hermanos. Nadie, absolutamente nadie, ha podido de ahogar la semilla del evangelio, aunque se han hecho muchos intentos para ello. Pero cierto es que ni las persecuciones imperiales, ni la Inquisición, ni la persecución moderna en algunos países, ni la introducción de herejías,
destructoras en la iglesia, ni las divisiones internas, ni ninguna cizaña han podido con el crecimiento de la semilla que sigue dando fruto y seguirá dando hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Ese es el poder de la palabra. Nos enseña, hermano, que no se puede también forzar el crecimiento del reino de Dios por medios propios. No es con espada ni con ejército, le dijo Dios al profeta. En la actualidad parece que muchos están olvidando esto, o han dejado de confiar en el poder de la palabra de Dios, por desgracia. Por desgracia. Hoy en la actualidad se están olvidando de esto, de que la palabra de Dios tiene poder. Por uno y otro lado surgen ideas alternativas para hacer crecer rápidamente la iglesia, porque como lo están haciendo, no está dando resultados. Muchas de ellas son tomadas a menudo muchas de esas ideas son tomadas a menudo del mundo de los negocios. La iglesia crecerá, dicen ellos, cuando mejoremos su organización, gastando energías, dinero, tiempo, probando nuevas ideas, innovando ideas, haciendo cambios constantemente. Cuando nos acerquemos al mundo y estudiemos lo que espera el mundo de la iglesia y sepamos adaptarnos a ello, entonces habrá resultados. Cuando la iglesia se involucre más en la obra social, cuando convirtamos los templos en lugares confortables, amistosos, mejorando los aspectos del sonido, una mejor logística de iluminación, asientos cómodos, cuando sustituyamos la enseñanza bíblica por música y actuaciones variadas, cuando eliminemos todo aquello que puede molestar a los simpatizantes, como por ejemplo mensajes de reprensión por el pecado, mensajes de odio, entonces habrá resultados, dicen muchos hoy en día. Como cristianos no podemos aceptar esas técnicas que usa el mundo empresarial para atraer a los consumidores, para llenar las iglesias. No podemos hacer eso. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en el poder de la palabra, obrando por el Espíritu Santo. No podemos, hermanos, volvernos a la pericia humana en los campos de la psicología, los negocios, el gobierno, la política o el entretenimiento. No podemos. Recordemos algunos ejemplos bíblicos para ver que muchas de estas ideas modernas no proceden de la palabra de Dios. Dios le dijo a Jonás y le dio un sermón que predicara a Nínive, a esa ciudad. Un mensaje, mis amados hermanos, nada popular, nada amistoso. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje que Dios le dio al profeta. ¿Y qué pasó con ese profeta, en ese mensaje que Jonás compartió, predicó? Dice que aquella ciudad se arrepintió. Juan el Bautista predicó bajo el poder y la autoridad de Dios, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya sabemos que no predicaba en un templo lujoso, ni vestía indumentaria a la última moda, ni tampoco intentaba agradar a los oidores, las personas que lo escuchaban. Pero sin embargo, dice la Biblia que de todas partes
y eran bautizados confesando sus pecados. Lo mismo que pasó con Jerónimo Savonarola cuando predicaba en la Catedral de Florencia en Italia. Masas venían a escuchar el poderoso mensaje de este reformador. Lo mismo sucedió con Juan el Bautista. Venían a verlo. Tampoco el Señor predicó habitualmente en los templos o en las sinagogas, sino que era frecuentemente verlo predicar en una de las barcas, en lugares desiertos donde la gente iba a buscarle. ¿Y por qué? Porque los judíos se habían sentido ofendidos por un mensaje contundente, un mensaje claro y directo que a ellos les parecía ofensivo. La realidad es que muchos parecen creer que el mundo moderno en el que vivimos necesita de otra cosa para que el hombre se acerque a Dios, pero nos engañamos y estamos pensando así. Solo la palabra de Dios, amada iglesia, solo la palabra de Dios puede atraer al pecador hasta Dios y tiene el poder de transformar su corazón. Solo el poder, la palabra de Dios. Solo el poder. ¿Qué vemos, hermano, en tercer lugar? La paciencia del labrador. Dice el versículo 28 y 29. Porque de lo suyo da fruto. Me encanta esto. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es todo el trabajo. Ahí está el labrador paciente, esperando. Él sembró. Ahora va a esperar el tiempo. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Eso de que la gente escucha el poderoso mensaje de Dios, no le gusta, se va, déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya. Dios va a traer a los suyos. Los va a traer. Dios es el que se encarga. Nosotros debemos ser pacientes. El crecimiento lento de la semilla es un llamamiento a la paciencia del labrador. Este crecimiento es apenas imperceptible. Si vemos una planta todos los días, no vamos a percibir que está creciendo. No vamos a percibir. Es como el crecimiento de los niños. Nosotros lo vemos todos los días y parece que no crecen. Pero vienen otros que nunca lo han visto. Oye, qué grande está tu niño. Pero nosotros no percibimos eso. No lo percibimos, hermano. Una de las tendencias más destructivas en la iglesia actual es nuestra insistente exigencia de obtener resultados inmediatos. Esa es una tendencia destructiva en la iglesia hoy en día. Quiero resultados ya. Ya quiero resultados, dice mucho. Pero Jesús dijo, primero hierba, luego espigas, después granos, hielo en las espigas. Es un proceso, mis amados hermanos, observable, pero que lleva su tiempo. El labrador debe descansar. Debemos descansar, amados hermanos, sabiendo que Dios está obrando. No importa que seamos uno, no importa que seamos tres, no importa que nadie nos quiera escuchar, no importa que parece que la semilla no está dando resultado, es que todavía no ha llegado el tiempo de Dios. Todo depende del Señor. Nuevamente, 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el protagonista supremo de la obra del reino de Dios. Así que esta parábola nos debe de animar, lejos de desanimarnos. Para concluir, hermano, ¿cuál es la lección particular de esta parábola?
¿Cuál es la lección particular de esta parábola? Después de la siembra, el campesino aguarda paciente y confiado que llegue el tiempo de la recolección. La tierra lleva fruto por sí sola. Fruto. Llega indefectiblemente el tiempo de la siega y entonces el campesino puede recoger el fruto. El ser humano, nosotros somos responsables de sembrar el mensaje de Dios, pero solo Dios, amados hermanos, no se olvide de esto, solo Dios puede garantizar el resultado. ¿Por qué? Porque esta es su obra. Solo Dios puede garantizar el resultado. Es su obra. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sembrar la palabra. Sembrar el evangelio. No lo acomode. No lo adultere. No le quite. No le ponga. Predíquelo tal como lo enseña la Biblia. Predíquelo, que si se molesta, que si el hombre se ofenda, que se ofenda. El hombre ha estado ofendiendo a Dios por mucho tiempo. Así que déjelo que se ofenda. Cuando usted le predique la verdad, déjelo que se ofenda. Como dijo Lutero, cuando le predicas el evangelio a las personas, o terminan odiando el pecado y vienen a Cristo, o terminan odiando al predicador. Esos son los dos efectos de la palabra. Pero seamos fieles, hermanos, al evangelio de Cristo y prediquemos la palabra sin adulterarlas, porque no hay salvación fuera de Cristo. No hay ningún otro nombre en que el hombre pueda ser salvo, solamente Cristo. Así que el hombre tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, escapando de la ira venidera. Y solamente lo hará cuando se predique el evangelio de Cristo. Amén, hermano. Póngase de pie entonces en esta tarde.